No sé si me ha tocado ya darles clase alguna vez, pero bueno, si no, me presento. Yo soy Alberto González, soy cirujano general. Yo me formé en la Universidad Panamericana y en el Hospital Español. Y bueno, para empezar, siempre Amir nos pide que pongamos estas diapositivas, en donde ustedes ven en una gráfica de pastel, pues cuáles son las especialidades más preguntadas del ENARM, y el tercer lugar lo ocupa cirugía general, ¿no? Después de pediatría y de ginecología, la cirugía general junto con los temas de gastroenterología son lo que más suele aparecer en cuanto a las ramas generales de la medicina. Más o menos 35 preguntas hacen referencia a los temas de cirugía general, y bueno, pues eso equivaldría, de acuerdo al total de preguntas, que ustedes saben que son 280, más o menos al 12.5%, que bueno, pues es una proporción considerable. En esta otra siguiente gráfica, pues tienen ponderados de acuerdo a la frecuencia o la importancia de los temas que vamos a revisar de cirugía general. Entonces vean cómo las enfermedades de la vesícula y de la vía biliar, junto con el abdomen agudo, apendicitis, las hernias y el trauma, suelen ser lo más preguntado, ¿no? Así es, esos son algunos de los temas que vamos a revisar en este repaso intensivo, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes que el programa MIR pues tiene todas estas fases, y estamos ahora en la fase de repaso intensivo, y de lo que se trata pues es de contestar preguntas, ¿no? Tipo ENARM. Verán al inicio unas preguntas que son simples, siempre con opción múltiple, tal cual les van a aparecer en el examen. Acuérdense que el examen, de acuerdo a lo que sale en la convocatoria, se enfoca en preguntar aspectos de salud pública, medicina familiar y urgencias, aplicado a las 4 grandes ramas de la medicina: cirugía, medicina interna, pediatría y ginecobstetricia. Y bueno, ya saben ustedes que hay turno matutino, vespertino, son 6 horas para contestar 280 preguntas, lo que les da más o menos, ¿sí? 2 minutos por pregunta. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: ¿es la primer causa de muerte de los pacientes quemados en el lugar del incidente? A, sepsis; B, lesión renal aguda; C, trauma; o D, intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, pues como contesta la mayoría de ustedes, efectivamente la primera causa de muerte de los pacientes quemados en el sitio del incidente es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Y bueno, aquí ven ustedes en esta imagen que el monóxido de carbono suele ser un gas que no tiene olor, que no tiene color tampoco, y bueno, en su fórmula química tiene un oxígeno, y eso es lo que le permite unirse al eritrocito, y el eritrocito puede transportar el monóxido de carbono para el momento que lo tiene que liberar para cumplir la demanda de oxígeno de las células, pues las células no lo pueden aprovechar para la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces es por eso que la intoxicación por monóxido de carbono es la primera causa de muerte en el sitio del accidente para los grandes quemados. Después del colon, ¿cuál es la parte del tubo digestivo en la que más comúnmente aparecen los divertículos? A, esófago; B, estómago; C, duodeno; o D, yeyuno. Bueno, después del colon, el duodeno es la parte del tubo digestivo que más divertículos suele tener, ¿sí? Aquí en la imagen de su pantalla ustedes están viendo una fotografía que se tomó mediante endoscopía, y ven ustedes un divertículo periampular, ¿sí? Miren, aquí se ve el ámpula de váter, y ahí ven como una bolsita a la entrada de una cueva. Eso es un divertículo duodenal, y bueno, pues eso le complica a los endoscopistas poder hacer la CEPRE. ¿Qué agente microbiano se encuentra involucrado con mayor frecuencia en un paciente que está diagnosticado con apendicitis aguda no complicada? A, Streptococcus viridans; B, Escherichia coli; C, Staphylococcus aureus; o D, Klebsiella pneumoniae. Bueno, como bien contesta la mayoría de ustedes, la Escherichia coli es la bacteria pues más importante en la cirugía general. Es la que suele causar infecciones en apendicitis, en colecistitis, en diverticulitis y en general las infecciones intraabdominales. Es importante recordar que la Escherichia coli es un bacilo gram negativo, ¿sí? Anaerobio, que fermenta glucosa y lactosa y que forma parte de la flora normal del intestino. Se considera como un patógeno oportunista porque es cuando sale del intestino que puede causar infección, ¿sí? Y bueno, acuérdense que la Escherichia coli también puede ser causante de algunas formas de gastroenteritis severa que afectan al riñón, etc.
Pero lo importante a saber de la Escherichia coli es que es un bacilo gram negativo, anaerobio y que forma parte de la flora intestinal normal del intestino, ¿sí? Así es, como dice Emilio, la Escherichia coli es la bacteria estrella de la cirugía porque es la que prácticamente causa todas las infecciones importantes para el cirujano, ¿sí? En caso de profilaxis antibiótica para un paciente diagnosticado con apendicitis aguda no complicada, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el más adecuado? A, gentamicina; B, penicilina G benzatínica; C, cefoxitina; o D, amikacina. Muy bien, de acuerdo a la guía de práctica clínica, efectivamente el antibiótico que deberíamos de elegir para la profilaxis es la cefoxitina, ¿sí? La cefoxitina, para que pueda ser profilaxis, pues la tendríamos que utilizar en una apendicitis no complicada, ¿no? Porque si fuera complicada, pues bueno, ya no sería profiláctica, sino que tendríamos que dejar un esquema establecido. Acuérdense que, pues bueno, el mejor momento para poner la profilaxis antibiótica es durante la inducción de la anestesia. Bueno, hay algunas preguntas en inglés, como también va a pasar en su examen, ¿no? Y aquí dice, ¿cuál es el microorganismo que más frecuentemente causa sepsis en el paciente quemado? A, Escherichia coli; B, Staphylococcus epidermidis; C, el estreptococo del grupo A; o D, Pseudomonas aeruginosa. Bueno, aquí sí hubo, la mayoría de ustedes contestó que la B. El microorganismo que más frecuentemente se asocia a sepsis en el paciente quemado es la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Que también es una bacteria gram negativa. Este sí se considera como un verdadero oportunista, y el problema de esta bacteria es que suele ser multidrogo resistente, ¿sí? Es decir, que cuesta mucho trabajo tratarla. ¿Cuál de los siguientes antibióticos no tiene actividad anti-pseudomonas? A, imipenem; B, meropenem; C, ertapenem; o D, ciprofloxacino. Bueno, pues la mayoría contestó que la D, el ciprofloxacino, y la realidad es que el ciprofloxacino sí tiene actividad anti-pseudomonas, quizás no sea la mejor, pero sí tiene actividad anti-pseudomonas, y el que no tiene actividad es el ertapenem, sí, el ertapenem, que en México su nombre comercial es Invans, no tiene actividad contra pseudomonas aeruginosa. Ustedes ven que este grupo, ¿no? Imipenem, meropenem, ertapenem, pues forma parte de una misma familia de antibióticos que se conoce como los carbapenémicos. Carbapenémicos, ¿sí? La mayoría de los carbapenémicos sí tiene actividad antiseudomona, a excepción del ertapenem. ¿Y por qué otra cosa el ertapenem les gusta mucho preguntarlo en los exámenes? ¿Alguien sabe a qué reacción adversa se asocia el ertapenem? A ver, ¿quién quiere hacer infectología? Bueno, el ertapenem se asocia a convulsiones, ¿sí? Es un antibiótico que puede provocar convulsiones. Y si yo les preguntara cuál es la indicación clásica para el uso de ertapenem, ¿qué me dirían? ¿Cuándo han visto que los especialistas que utilizan el ertapenem, así es, muy bien, Gerardo, la principal indicación del ertapenem es en aquellos pacientes donde sospechamos que estamos ante una bacteria, ante una E. coli, ¿sí? Una beta-lactamasa de espectro extendido. El ertapenem lo vamos a utilizar para las Escherichia coli que son resistentes, ¿sí? Que son beta-lactamasa de espectro extendido, y eso suele suceder en las infecciones altas del tracto genitourinario como la pielonefritis, o también suele suceder, por ejemplo, en diverticulitis aguda, y es frecuente que tanto los cirujanos de colon como los urólogos la utilicen de forma frecuente. Si viera esta imagen en un paciente que sufrió quemaduras por descarga eléctrica, ¿en qué debería de pensar? A, hematuria; B, rhabdomiolisis; C, hiperbilirrubinemia; o D, piuria. Si viéramos esta imagen en el paciente, deberíamos de pensar, como bien dice la mayoría de ustedes, en una rhabdomiolisis. Sí, la rhabdomiolisis es la ruptura de las fibras musculares y la liberación de sus componentes. Luis Antonio me pregunta que si el imipenem sería para pancreatitis aguda. Sí, siempre y cuando sospechemos o confirmemos que está infectada, ¿sí? La rhabdomiolisis es la ruptura
de las fibras musculares y la liberación de sus componentes a la sangre, entre ellos la mioglobina. La mioglobina es lo que le da su color rojo a la carne roja, ¿no? A los músculos, por ejemplo, a los músculos humanos también. Y bueno, pues eso es lo que se tiene que eliminar a través del riñón, junto con todos los otros metabolitos, todos los otros iones de la célula, como el potasio, ¿no? Y bueno, pues la forma de ayudar a tratar la rhabdomiólisis, pues es hiperhidratando al paciente y utilizando diuréticos. ¿Qué forma sencilla tenemos de confirmar que efectivamente esta imagen que estamos viendo se trata verdaderamente de una rhabdomiólisis? Porque puede ser una, como dice Fernando, podríamos medir los niveles de CPK, pero no es tan rápida, ¿no? Tendríamos que esperar el resultado. Y el problema es que un paciente que sufre una quemadura eléctrica suele estar politraumatizado, ¿no? Es decir, además de estar quemado, además de tener rhabdomiólisis, puede tener fractura de pelvis y bueno, pues eso provocar la hematuria, ¿sí? Bueno, aquí me dicen CPK elevada, DHL, mioglobina, pero hay una forma muy práctica y sencilla que en un segundo nos puede decir si esto realmente es sangre o es mioglobina. ¿Qué se les ocurre? Sí, como dice Rocío, podemos hacer un examen general de orina y ver que no tiene eritrocitos. Y como dice Josué y Miguel, pues con una vil y vulgar tira reactiva, ¿no? Ustedes saben que uno de estos tiras reactivas para el uranálisis, ¿no? Yo lo puedo meter a la orina. Hay un cuadrito que corresponde a la sangre y si ese cuadrito no se pintara, si lo meto aquí a la bolsa, pues eso quiere decir que es pura mioglobina y no hay hemoglobina en la muestra, ¿sí? Bueno, diagnóstico diferencial en hernia inguinal: A, hidrocele; B, varicocele. No, A, hidrocele, varicocele y orquiepididimitis; B, torsión testicular, criptorquidia y tumor testicular; C, aneurisma de la femoral, lipoma o adenopatía inguinal; o D, todas las anteriores son correctas. Bueno, pues efectivamente la respuesta correcta es la D. Todas las anteriores son correctas, ¿no? Y aquí en esta tabla, pues vean todos los diagnósticos diferenciales que tienen para una hernia inguinal. De hecho, lo común, pues es que sean los urólogos los que diagnostican las hernias inguinales. ¿Por qué? Porque las hernias inguinales son más frecuentes en hombres y generalmente el síntoma que causan es pesantez testicular. El urólogo lo revisa y les dice, pues no es nada de mío, no el testículo, el cordón, el epidídimo está bien, ve a ver a un cirujano general porque seguramente tienes una hernia, ¿sí? Mujer joven con apendicitis aguda por clínica, sin posibilidad de realizar estudios de extensión. No tenemos certeza diagnóstica y no hay equipo para hacer cirugía laparoscópica. ¿Qué abordaje recomendaría? A, una incisión tipo Rocky Davis; B, una incisión tipo McBurney; C, una incisión de Lance; o D, una incisión por línea media. Bueno, aquí sí hubo algunas respuestas distintas, ¿no? Pero fíjense, por clínica tiene apendicitis aguda, pero no podemos hacer estudios de elección. No tenemos certeza diagnóstica y estamos ante una mujer joven cuyos diagnósticos diferenciales son muchos, ¿no? Cuando sospechamos apendicitis. Por lo tanto, el abordaje que habría que recomendar sería ingresar por la línea media, ¿sí? Porque, pues, quién sabe qué nos podamos encontrar. Puede ser un embarazo ectópico, una torsión ovárica, un quiste hemorrágico del ovario, ¿no? Y lo mejor es entrar por la línea media. Aquí no nos dicen que sea una niña, ¿no? Sí nos especifican que es una mujer, aunque está joven. Y bueno, por eso mismo no preferiríamos hacer una incisión tipo Rocky Davis. La incisión tipo Rocky Davis es una incisión completamente horizontal, ¿no? Que suelen hacer los pediatras. Y bueno, la suelen hacer por motivos estéticos, ¿no? Como el niño se va a estirar, pues si se estira la cicatriz, pues se hace más grande, ¿no? Entonces la hacen completamente horizontal y eso se llama incisión tipo Rocky Davis. Lo interconsultan por un paciente febril de 70 años de edad que se queja de dolor en el cuadrante superior derecho. A ver, me dicen acá, Esteban. Entonces, en paciente con diagnóstico ya confirmado de apendicitis, ¿la elección es Rocky Davis? Si es un niño, sí. La Rocky Davis es típica de los pediatras y si ya está confirmado el diagnóstico, lo más estético sería hacerle una Rocky Davis. Si la apendicitis está complicada, vas a drenar un absceso y no tienes la paroscopía, pues lo ideal es entrar por línea media. Si es adulto,
la incisión que se suele hacer en los adultos, que seguramente ustedes han visto, depende, ¿no? Si la apendicitis está complicada, mejor por línea media, y si no, es una incisión tipo McBurney, ¿sí? Una incisión tipo McBurney, que es la que atraviesa el punto de McBurney. Pero bueno, lo ideal es que las apendicitis agudas se operaran por laparoscopía, no abiertas, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de las apendicitis agudas en México se operan con cirugía abierta, ¿sí? Bueno, le interconsultan por un paciente febril de 70 años de edad. El paciente se queja de dolor en el cuadrante superior derecho. Tiene signo de Murphy positivo. Excepto por 2 hospitalizaciones previas, una para una plastía inguinal izquierda y otra para una neumonitis, el paciente no tiene problemas médicos reconocidos. Se iniciaron vasopresores para lograr la estabilidad hemodinámica, fosfatasa alcalina en 600, bilirrubina total en 6, directa en 4.5, 20.000 leucos, estado ligúrico, la creatinina en 2.2, las plaquetas en 90.000. Un ultrasonido transabdominal y una tomografía mostraron dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con colédoco de 16 milímetros por un cálculo biliar en el tercio distal. Además, tiene una colecistitis litiásica aguda y una pared vesicular de 7 milímetros. El paciente ha estado recibiendo antibióticos de amplio espectro durante 36 horas. ¿Qué grado de colangitis presenta este paciente? Y las respuestas son A, una colangitis severa grado 3 de Tokio; B, una colangitis moderada grado 2 de Tokio; C, una colangitis leve grado 1 de Tokio; o D, no contamos con datos suficientes para diagnosticar al paciente con colangitis. Bueno, efectivamente, como contestaron casi todos ustedes, esta es una colangitis severa grado 3. ¿Por qué lo sabemos? Pues ya solamente porque nos dicen que se iniciaron vasopresores para estabilizar la presión, eso ya la define como una colangitis aguda grado 3. No solamente eso, ¿no? Sino que tenemos que el paciente está oligúrico, que tiene la creatinina en 2.2 y además de todo está trombocitopénico, las plaquetas están bajas y todos esos datos se consideran como falla orgánica y nos permiten definir que este paciente tiene una colangitis severa. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones debería de seguir para este mismo paciente? A, cambiar los antibióticos; B, colecistectomía de emergencia; C, hacer una CEPRE más colecistectomía; o E, hacer una CEPRE más colecistostomía seguida de colecistectomía temprana o tardía. Bueno, la mayoría de ustedes está entre la D y la E. Y bueno, efectivamente, este paciente necesita una CEPRE, sí, es lo que más le urge porque el diagnóstico es una colangitis, pero está chocado porque está séptico. Entonces, lo mejor sería primero poner una colecistostomía y después quitar la vesícula ya que salga del estado de gravedad, ¿sí? Pero bueno, efectivamente lo que se necesita es hacer una CEPRE, poner una colecistostomía y después quitar la vesícula. Recibe usted en urgencias a este matador que tiene un trauma abdominal, está inestable. Usted le indicaría A, FAST; B, LAPE; C, lavado peritoneal diagnóstico; o D, tomografía. Bueno, pues aquí sí hubo mucha discrepancia en las respuestas. La mitad me dice que un FAST y la mitad me dice que un LAPE. A ver, trauma en general, estamos hablando de trauma craneoencefálico, raquimedular, tórax y abdomen, es un tema que frecuentemente aparece en el ENARM, ¿no? Entonces, Eh, bueno, pues yo he notado que este tema se les complica un poco. Cuando hablamos de trauma de abdomen, tenemos disponibles para investigar qué está pasando dentro del abdomen estos estudios. Podemos hacer un FAST, podemos hacer una laparotomía exploradora, podemos hacer un lavado peritoneal diagnóstico y podemos hacer una tomografía. Esos son los estudios que tienen disponibles. Y generalmente la pregunta que les van a hacer en el ENARM es que ustedes escojan qué estudio hacer. Bueno, para responder esa pregunta, ustedes tienen que tener en su cabeza 2 preguntas antes, ¿no? La primera es, ¿qué tipo de trauma de abdomen estoy viendo? Y si mi paciente está estable o inestable, ¿sí? Esas son las 2 preguntas. Así es, como dice Fernando. Esas son las 2 cosas que hay que considerar
para decidir qué prueba voy a hacer. Primero tengo que saber qué tipo de trauma estoy viendo. ¿Qué tipo de trauma hay? Pues hay trauma penetrante y no penetrante. Y después, pues mi paciente puede estar hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Teniendo esas preguntas y respondiendo esas preguntas, ustedes van a poder saber qué prueba hacer, ¿sí? El trauma penetrante también se conoce como abierto. Quiere decir que abre la cavidad abdominal, la penetra, ¿no? Mientras que el trauma no penetrante también se conoce como cerrado, ¿sí? O trauma contuso, es lo mismo. Bueno, y ahora sí les preguntaría, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor indicación para hacer un fast? Si me responden esas dos preguntas, ¿cuál es la mejor indicación para hacer un fast? Así es, la mejor indicación para hacer un fast sería un trauma no penetrante que estuviera hemodinámicamente inestable. Esa es la mejor indicación para hacer un fast. ¿Cuál sería la mejor indicación para hacer una laparotomía exploradora? Así es. Contestando estas dos preguntas, la mejor indicación para una laparotomía sería penetrante y hemodinámicamente inestable. Y eso es lo que les preguntan en el caso anterior del torero. El torero tiene un trauma penetrante y está inestable y la respuesta es una laparotomía. ¿Por qué no un FAST? Porque estamos ante un trauma penetrante, ¿sí? Y el FAST es para traumas no penetrantes. Bueno, ¿cuál sería la mejor indicación para una tomografía? ¿Quién me dice cuál es la mejor indicación para hacer una tomografía? Así es. La mejor indicación para hacer una tomografía, o sea, como condición indispensable, el paciente requiere estar hemodinámicamente estable. Y el mejor escenario en la que lo podríamos hacer es en un trauma no penetrante donde el paciente está hemodinámicamente estable. Sin embargo, si el paciente tuviera un trauma penetrante y está estable, también le puedo hacer una tomografía, ¿sí? Aunque la mejor indicación sea un no penetrante o cerrado y que esté hemodinámicamente estable. Y entonces ya por último nos queda cuál es la mejor indicación para un lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Y aquí la respuesta no va a ser respondiendo esas dos preguntas, es otra. Cuando efectivamente la mejor indicación para un lavado peritoneal diagnóstico es cuando el FAST nos deja dudas, ¿sí? La mejor indicación para un lavado peritoneal diagnóstico es cuando el FAST nos deja dudas, ¿sí? Bueno, otra cosa muy importante que ustedes deben de entender es qué busca el FAST, ¿sí? El FAST es un ultrasonido que le hacemos al pericardio, a las correderas, a los fondos de saco. Entonces, ¿qué busca el FAST? Cuando hacemos un FAST, ¿qué estamos buscando? Muy bien. Como dice Alma, cuando hacemos un FAST, lo que en realidad estamos buscando es líquido libre, ¿sí? Eso busca el FAST, líquido libre. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda saber por un ultrasonido que el FAST es un ultrasonido? ¿Sí? ¿Hay alguna forma en la que yo pueda saber que ese líquido libre es sangre? Mediante el ultrasonido, ¿hay alguna forma en la que yo pueda saber que ese líquido libre es sangre? La respuesta es que no, no hay forma, ¿sí? Ahora, ¿qué busca el lavado peritoneal diagnóstico? ¿Qué buscamos cuando hacemos un lavado peritoneal diagnóstico? Claro, cuando hacemos un lavado peritoneal diagnóstico buscamos, entre otras cosas, eritrocitos, ¿sí? Ahí sí nos va a decir con toda certeza si hay sangre. Entonces ahora les pregunto, ¿qué estudio es más sensible y específico? ¿El lavado peritoneal diagnóstico
o el FAST? Pues el más sensible y el más específico es el lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Este es el mejor estudio. Y entonces, ¿por qué si este es el mejor estudio, preferimos el FAST? Porque el ATLS dice, si tienes un trauma cerrado y el paciente está inestable, hazle un FAST. Claro, como bien dicen aquí, pues el FAST no es invasivo, no le podemos provocar ningún daño al paciente haciendo un FAST, a diferencia de lo que sí podemos provocar si hacemos un lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Bueno, pues ahí tienen cómo escoger las pruebas para el trauma de abdomen. Y entonces ustedes ven aquí que este es un trauma penetrante. Lo que penetra la cavidad es el cuerno del toro, ¿sí? Y está inestable. A ver, ahora sigue la pregunta de por qué este torero está inestable. Y también les pregunto, ¿qué significa que esté inestable y qué lo puso inestable? ¿Sí? Porque a veces esos son términos como abstractos y que no terminamos de aterrizar. Efectivamente, ¿sí? Inestable significa que está chocado, es decir, está hipotenso y está taquicárdico, ¿sí? ¿Por qué está este paciente chocado? ¿Qué creen ustedes que provocó esa asta del toro? Ok, hemorragia, pero ¿por qué? ¿Qué está sangrando? Aquí me dicen, hemorragia, porque perforó vísceras. Pues no sabemos qué perforó, ¿no? Pero para que esté inestable, pues sí, pudo haber sido, lo más probable es que haya sido un vaso grande. A lo mejor le dio a la porta, le dio a la cava, le dio a la femoral, lesionó una ilíaca, le dio a la aorta, deshizo el hígado, arrancó el vaso, ¿sí? No sabemos qué fue, pero pues ya no los encontraremos durante la cirugía. Eso quiere decir que lo que inestabilizó, a lo mejor tiene un neumotórax a tensión, ¿no? O a lo mejor tiene un tamponade cardíaco, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que lo que inestabilizó a este torero fue un sangrado. Por lo tanto, para detener el sangrado, yo tengo que ir a detener el vaso, a ligarlo, a atraparlo, a cliparlo, a cerrarlo, a agarrarlo, ¿sí? Y para eso tengo muy poquito tiempo. Imagínense que esta asta de toro le dio a la femoral. ¿Cuántos minutos tienen para resolverlo, no? Por eso, digo, ya las plazas de toros pasarán a ser anecdóticas, pero pues siempre hay cirujanos en la plaza de toros. Y en las plazas de toros respetables de todo el mundo hay banco de sangre, hay quirófanos, ¿sí? Porque si le pasa algo al torero, lo llevan rápidamente y los cirujanos lo operan ahí, ¿sí? Y hay cirujanos de plaza, y hay una asociación internacional de cirujanos de plaza, ¿sí? Y hay cirujanos de plaza muy reconocidos. Bueno, pues porque no hay tiempo ni de trasladarlo, ni de subirlo a una ambulancia, ni de llevarlo en helicóptero. Si le dio a la femoral, tienen 5 minutos para hacer el control vascular si no quieren que se muera, ¿no? Entonces, por eso, lo único que puede salvar a este torero es una laparotomía. A ver, para los que me dicen perforación, es que el toro perforó el intestino, pero eso cómo lo chocaría, ¿sí? Para que una víscera perforada choque a un paciente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? O sea, si ahorita se le perfora una úlcera duodenal a un paciente, necesitamos horas, ¿sí? En lo que se establece la reacción inmunológica, en lo que el paciente hace sepsis, o sea, toma tiempo. Paola me dice, depende del órgano. Sí, ahorita supongamos, ¿no? Hay un balazo en el abdomen y se perforó el colon. Aunque salga materia fecal al abdomen, se necesitan horas para que el paciente se choque, ¿sí? Entonces, claro, lo que chocó a este torero es que le dio un vaso, está perdiendo sangre de algún lado, ¿sí? Claro, también perforó, lo más probable es que también haya perforado intestino, colon, la vejiga, no sabemos, pero eso no es lo que lo chocó. Lo que lo chocó instantáneamente fue pues lo que mata a los toreros, ¿no? Existe, como me decían ustedes aquí, el famoso triángulo del torero y justamente ahí es lo que queda a nivel del pitón del toro, ¿no? Miren, ese es el triángulo del torero, el triángulo de Scarpa y seguramente en esa trayectoria se pudo haber llevado la femoral. Y luego ustedes han visto cómo son las cornadas, ¿no? Tienen trayectos múltiples porque lo levanta y luego cae y se vuelve a ensartar, ¿no? Y entonces puede haber perforado, lastimado varias cosas, ¿sí? Bueno.
Lo que le toca a este torero es una laparotomía urgente. A esta lesión que ustedes ven en su pantalla se le conoce como fractura de, ¿y a qué se asocia? A, es una fractura de Galeazzi y se asocia a la lesión de otro cuerpo vertebral. B, es una fractura de Chance y se asocia a una lesión intraabdominal. C, es una fractura de Rolando y se asocia a una lesión craneal. O D, es una fractura de Lisfranc y se asocia a una lesión de la rodilla. Bueno, como bien dice la mayoría de ustedes, esta es una fractura de Chance y se asocia a lesiones intraabdominales. Y vean en lo que consiste la fractura de Chance. Es una abulsión traumática, es decir, divide a la mitad la apófisis espinosa y el cuerpo de una vértebra lumbar. Esto se asocia a dos cosas: a que el paciente tenga el signo del cinturón positivo. Vean cómo estos pacientes tienen marcado el cinturón de seguridad. Y dos, cuando vean ustedes una fractura de Chance, tienen que pensar que hay lesiones intraabdominales. Estas lesiones que los gringos llaman en asa de balde, porque miren, parecen las asas de un balde. ¿Han visto ustedes los baldes? Pues ahí parecen asas de balde. Y miren lo que se lastimó. Este es mesenterio normal que está unido al intestino y vean cómo aquí se abulsionó completamente el mesenterio. Eso se llama lesión mesentérica en asa de balde, ¿sí? Bueno, esta fractura es mucho más frecuente en los niños en la edad pediátrica. Pero si ven ustedes una fractura de Chance, están obligados a hacer una tomografía para descartar una lesión intraabdominal. Una mujer de 45 años se presenta con un historial de un día de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Tiene náusea y vómito. A la exploración física, el Morphy está positivo. Tiene 12.000 leucos y 10% de bandas. La bilirrubina total está en 1.2, la AST en 110, la ALT en 120, la fosfatasa alcalina en 90. El ultrasonido le reporta litiasis vesicular con engrosamiento de la pared de la vesícula y un colédoco de 6 milímetros. De los siguientes, ¿cuál sería el manejo ideal? A, programar una colecistectomía laparoscópica ambulatoria electiva. B, admitir al paciente, administrarle antibióticos. Y B, colecistectomía laparoscópica dentro de las primeras 48 horas después del ingreso. C, admitir, ponerle antibióticos 4 o 5 días y después hacer la colecistectomía. D, admitir, ponerle antibióticos, esperar a que se normalicen los leucocitos y después hacer una colecistectomía ambulatoria. O E, admitir, antibióticos por la vena, hacer una CEPRE y después una colecistectomía laparoscópica. Bueno, y si veo que aquí muchos me contestan que E. Bueno, ahí les va un tip para contestar los casos clínicos. Lo primero es, ustedes pues podrían pensar que ahí les van a preguntar cuál es el diagnóstico, pero no se los preguntan, les preguntan cuál es el manejo ideal. La pregunta aquí es, ¿cuál es el diagnóstico de esta mujer? Dependiendo del diagnóstico será el manejo. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿qué diagnóstico tiene esta mujer? Bueno, aquí me dicen colecistitis aguda, también me dicen que tiene coledocolitiasis, hay quien me dice que tiene colelitiasis, ya me dijeron que tiene pancreatitis. ¿Cómo puede ser que haya tanta variabilidad en los diagnósticos? ¿Se dan cuenta que eso en la viñeta de un examen no debería de ser posible? Bueno, ¿por qué? Fíjense lo que les voy a preguntar. Vamos a usar este caso para responder, para que vean cómo no es posible que haya tantos diagnósticos. ¿Con qué dato, por ejemplo, pensando, con qué dato de aquí ustedes me podrían decir que esta paciente tiene pancreatitis aguda? O sea, díganme con qué datos de esta viñeta yo puedo integrar que la paciente tiene pancreatitis. Con absolutamente ningún dato. Si ustedes estuvieran haciendo el examen y estuvieran haciendo un caso donde el que responde tiene que responder que tiene pancreatitis, ¿qué no puede faltar aquí? Claro, no puede faltar la amilasa y la lipasa. Aquí no la tenemos, ¿sí? Entonces, definitivamente, esta mujer, pues no tenemos ningún dato objetivo que nos permita decir que tiene pancreatitis, ¿sí? Bueno, seguimos. Muchos de ustedes me dijeron que esta paciente lo que tiene es coledocolitiasis.
¿Qué datos de aquí, fíjense ahora la pregunta, qué datos de aquí de esta viñeta me permiten saber con toda seguridad que este paciente no tiene coledocolitiosis? Exactamente, ¿sí? Aquí nos están diciendo que el colédoco mide 6 milímetros. Para considerar que la vía biliar estuviera dilatada, debería de ser mayor a 6 milímetros. Está en el límite alto, sí, pero no está dilatada la vía biliar, ¿sí? Entonces, este es un dato que nos permite saber que no tiene coledocolitiasis. ¿Cuál es el primer dato clínico que se les viene a ustedes a la cabeza en un paciente que tiene coledocolitiasis? Así es, ¿no? Un paciente que tiene coledocolitiasis, lo primero que deberían de venirse a la cabeza es que tenga ictericia. ¿Esta mujer tiene o no tiene ictericia? No nos dicen, pero nos dan un dato muy importante que dice, la bilirrubina total está en 1.2, ¿sí? ¿A partir de cuánto consideramos que la hiperbilirrubinemia es clínicamente evidente? Muy bien, como dice Luis Antonio, debería de estar arriba de 2.5. Entonces, esta mujer no tiene ictericia. Y hay otro dato ahí, ¿sí? Que nos permite saber que esta mujer no tiene coledocolitiasis. A ver, ¿quién me dice cuál es? Así es, Fernando, muy bien. La fosfatasa alcalina está normal, ¿sí? La fosfatasa alcalina está normal. Muy bien, Luis Antonio. Esta mujer no tiene coledocolitiasis, ¿sí? O al menos aquí, en esta viñeta clínica, no tenemos ningún dato que nos permita afirmar que tiene coledocolitiasis. Luego, me dijeron que esta mujer lo que tiene es colelitiasis. Colelitiasis quiere decir que hay piedras y no hay síntomas. Eso se cumple aquí. Esta mujer tiene piedras en la vesícula y no tiene síntomas. Miren, tiene dolor. Ya con eso no es colelitiasis. Tiene náusea, vomitó. A la exploración física tiene signo de Murphy positivo. Definitivamente esta no es una colelitiasis, ¿sí? Entonces, ¿cuántos diagnósticos realmente tiene esta mujer? ¿Qué diagnóstico tiene? Solo tiene un diagnóstico, ¿sí? Que es colecistitis aguda. ¿Cómo sé que tiene colecistitis aguda? Ah, pues muy fácil. Tiene dolor típicamente biliar, ¿sí? Tiene dolor, tiene leucocitosis, tiene vandemia. En el ultrasonido, ese es el dato más importante, tiene engrosamiento de la pared vesicular. No nos dicen de cuánto, ¿sí? Pero lo tiene. Y además de todo, tiene el signo de Murphy positivo. ¿Necesitan algún dato más para saber que esto es una colecistitis aguda? Los tiene todos, no le falta ninguno, ¿sí? Bueno, pues eso sirve mucho también, porque ustedes digan, bueno, ¿cómo? Y creo que si yo les di clase, algunas veces yo les hacía, ¿no? Les decía, a ver, ustedes díganme qué sexo va a tener el paciente, qué edad, cuáles van a ser sus síntomas, qué van. Miren, típico paciente con problemas de la vesícula, mujer en edad fértil, ¿sí? Tiene todo para saber que esto es una colecistitis aguda. Entonces, ahora sí díganme qué hay que hacer con esta mujer. Porque la A no puede ser. Porque la A es incorrecta. La A, de todos estos diagnósticos que revisamos aquí, ¿para quién sería la A? Bueno, la A sería, así es, no puede ser la A porque la A sería para una colelitiasis sintomática, lo que nosotros conocemos como un cólico vesicular, ¿sí? Pero tener una colecistitis aguda, fíjense lo que les voy a decir, ¿sí? La colecistitis aguda es una urgencia quirúrgica, ¿sí? La colecistitis aguda es una urgencia quirúrgica. Las guías dicen, cuando usted diagnostique una colecistitis aguda, idealmente la tiene que operar antes de que transcurran 48 horas del diagnóstico. Eso dicen las guías de Tokio. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es
ingresarla, ponerle antibióticos y hacer una colecistectomía laparoscópica antes de que transcurran 48 horas del ingreso. ¿A alguien le queda duda de por qué esa es la respuesta correcta? Este es el tema más preguntado de cirugía en el enano. Entonces, este tema lo tienen que súper dominar. Muy bien. Ahora, yo sé que les cuesta mucho trabajo la CEPRE y decir es que la CEPRE. Fíjense cómo en la siguiente diapositiva les va a quedar, bueno, es como un tip, ¿no? Para saber a quién le voy a hacer la CEPRE. Les voy a decir, CEPRE. Así se escribe CEPRE. La CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿sí? ¿Cuáles son los dos diagnósticos en los que ustedes tienen que pensar en hacer una CEPRE? Dos diagnósticos que se les tienen que venir a la cabeza en el ENAR. Muy bien. Hay una regla de oro que yo les dije cuando les di clase, que colangitis es igual a CEPRE. Y el otro diagnóstico es coledocolitiasis. Fuera de ahí, no hay ninguna otra indicación para hacer una CEPRE. Y a ver, díganme qué suelen tener en común la colangitis y la coledocolitiasis. ¿Qué tienen en común? Así es, los pacientes tienen ictericia. Si les dicen en el examen que el paciente está ictérico y la ictericia parece ser hepática o biliar y no hematológica, piensen que muy probablemente ese paciente necesita una CEPRE. Y en el manejo de la colangitis lo dijimos, colangitis es igual a CEPRE. Aquí vale la pena poner un asterisco y decir, no todas las coledocolitiasis tienen ictericia. Efectivamente, no todas las coledocolitiasis tienen ictericia. Ustedes van a pensar en la CEPRE cuando el paciente tenga colangitis o coledocolitiasis, ¿sí? Fuera de ahí, ay, pero que un tumor de páncreas puede ser, ¿qué va a dar un tumor de páncreas? Que tapa la vía biliar y pone amarillo al paciente. Lo que les va a dar es una colangitis o les va a dar ictericia, ¿no? Y ahí van a tener la justificación de hacer la CEPRE, ¿sí? Solo dos diagnósticos, colangitis y coledocolitiasis. Fuera de esos, no piensen en CEPRE, ¿sí? Bueno, una mujer de 40 años se presenta con epigastralgia moderada. Tiene antecedente de dolor intermitente en el cuadrante superior derecho tras la ingesta de colecistocinéticos. A la exploración física está afebril, tiene 100 latidos por minuto, 110-70 de TA. Tiene moderada sensibilidad epigástrica a la palpación, leucocitos de 11, bandas de 3, bilirrubina total de 1.2, AST de 250, ALT de 300, fosfatasa alcalina de 150, amilasa de 1300, lipasa de 1100. En el ultrasonido, numerosas piedras pequeñas en la vesícula biliar y pared vesicular normal, colédoco de 5 milímetros. En el segundo día de hospitalización, su dolor se ha resuelto, ya no tiene fiebre y la frecuencia cardíaca está normal. Los leucocitos se normalizaron. La amilasa ya bajó a 350. ¿Cuál es el mejor manejo para esta paciente? Primero díganme qué diagnóstico tiene, mientras yo les leo las opciones. A, hacer una colecistectomía laparoscópica con colangiografía transoperatoria. B, fíjense, aquí ya me dijeron que tiene colangitis. ¿Cuál criterio de colangitis? No tiene, definitivamente no tiene aquí. ¿Qué le falta para que esto fuera una colangitis? Ictericia, ¿sí? Y no tiene fiebre tampoco. Aquí nos dicen, está febril. Y no nos dicen que no está ictérica, pero vean la bilirrubina total. Esto no es una colangitis. Y además les dan un dato que es, pues, no lo pueden evitar ver, ¿sí? O sea, es el que más llama la atención. La milasa está en 1300 y la lipasa está en 1100. Están altísimas, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dicen, las enzimas hepáticas están altas. Están discretamente altas. ¿Ustedes creen que una pancreatitis muy fea pueda elevar las enzimas hepáticas?
Claro, está pegado el páncreas a la vía biliar, ¿no? Están ahí juntitos. Si se inflama el páncreas, pues de paso se inflama un poquito la vía biliar y el hígado, ¿no? Es una elevación nada considerable. O sea, con esto no hacemos diagnóstico de nada, ¿sí? Esto que ven ustedes aquí es lo que se llama el distractor que les van a poner en cualquier examen. Si aquí me dijeran que las enzimas hepáticas están en más de 1000, no, pues eso sí no lo puedo ignorar. Eso sí me llamaría mucho la atención. Y yo mismo diría, es que estas enzimas hepáticas están en nivel de hepatitis, algo está pasando con el hígado, ¿sí? Pero esta elevación discreta la pueden ver hasta en un hígado graso, la pueden ver en una colecistitis aguda muy fea, en una pancreatitis la pueden ver sin ningún problema. Es el factor distractor. Pero aquí lo que más llama la atención, lo que verdaderamente es una cosa que no podemos ignorar, es la lipasa, ¿no? O sea, ya con esos datos, esta mujer tiene una pancreatitis aguda. ¿De qué origen? Hay que decir el origen. El diagnóstico de esta mujer es una pancreatitis aguda biliar, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que es biliar? Porque todo el caso clínico nos los dice, ¿no? Tuvo dolor después de la ingesta de colecistocinéticos. Tiene piedras en la vesícula biliar. La vesícula no está inflamada y tiene dolor en el cuadrante superior derecho. La fosfatasa alcalina está alta. Todos los datos para pensar que esa pancreatitis es biliar. Entonces, ¿qué le hacemos a esta mujer? A, una colecistectomía laparoscópica con colangiografía transoperatoria. B, esperamos a que baje la milasa y después la operamos y le hacemos una colangiografía transoperatoria. C, le hacemos una CEPRE y una colecistectomía. D, programamos la colecistectomía laparoscópica con colangiografía transoperatoria. O E, le hacemos solo CEPRE. A ver, para los que me dicen que le tengo que hacer CEPRE, ¿por qué? ¿Cuáles son los dos diagnósticos que les dije que debían de justificar una CEPRE? Colangitis y coledocolitiasis. ¿Dónde está aquí la colangitis y la coledocolitiasis? Entonces, si no hay colangitis y coledocolitiasis, ¿por qué escogen CEPRE? Digo, no es regaño, no es simplemente para reflexionar. O sea, si no hay colangitis y no hay coledocolitiasis, ¿por qué CEPRE? ¿Cuál es la complicación más frecuente de una CEPRE? Pancreatitis, porque a una pancreatitis le haré una CEPRE que me va a dar el riesgo de empeorar la pancreatitis. ¿Por qué? No hay indicación de hacer una pancreatitis. Aquí lo que les mete ruido es la colangiografía. Ok, quiten la colangiografía y díganme cuál es la mejor opción. Ya les dije, no hay indicación de CEPRE. Entonces, todo lo que diga CEPRE lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque no tenemos ni colangitis ni coledocolitiasis. ¿Ok? Claro, la respuesta correcta esperaríamos a que la milasa se normalice. A ver, no sé si yo les di este tema, pero ¿a poco esperamos a que el paciente se le baje la milasa para darle de comer? ¿Cuál es la indicación más clara de que la pancreatitis va mejor? Así es, que se le quite el dolor al paciente. Si el paciente ya no tiene dolor, la pancreatitis va mejor, ¿no? Aquí dice, su dolor se ha resuelto. Miren, la milasa sigue alta. ¿Me espero para operarla? La respuesta correcta es, a esta mujer hay que hacerle ya una colecistectomía laparoscópica. ¿Sí? Esa es la respuesta. No tengo que esperar a que la milasa se normalice, porque como bien me pusieron aquí, la milasa solamente es diagnóstica. Yo ya les había dicho, de nada sirve hacer curva de enzimas hepáticas. Digo, es muy triste, ¿no? No hay que juzgar a nuestros maestros, pero si ustedes ven en una indicación curva de enzimas hepáticas, pues ya saben que quien puso esa indicación, pues nunca se actualizó, no entiende para qué, cuál es la utilidad de una milasa y de una lipasa, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, es que yo lo vi cuando roté en el hospital, yo también lo vi, es más, lo sigo viendo, y eso no quiere decir que esté bien, ¿sí? La curva de enzimas hepáticas no sirve de nada. Y si ustedes leen las guías de pancreatitis, ahí dice claramente, la medición de las enzimas hepáticas se hace una sola vez y la intención es para diagnosticar. Después, medirlas después no me sirve de absolutamente nada. No me van a ayudar a tomar ninguna decisión. Porque si a esta paciente le hubiera bajado muchísimo la milasa y siguiera con dolor
le darían de comer? Bueno, aquí me preguntan, ¿cómo decidimos si operamos ahora o después de forma programada? Bueno, las guías claramente dicen, es parte integral del manejo de una pancreatitis aguda de origen biliar que el paciente se vaya sin vesícula durante el mismo internamiento. No se puede ir de alta si no le quitan la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que ese paciente tiene 80% de probabilidades de volver a tener una pancreatitis en las 6 semanas siguientes. Si lo den de alta y si la próxima pancreatitis que le da es grave y se muere, ¿por qué nos vamos a jugar ese riesgo? ¿Por qué no lo operamos en el mismo internamiento? Y eso es lo que pasa en un hospital, a lo mejor ustedes lo han visto, ¿no? Ingresa la pancreatitis con el gastro, en cuanto se le quita el dolor, interconsulta cirugía para que le quite la vesícula biliar. ¿Sí? Rosana me pregunta, doctor, una duda, ¿se tiene que operar una vez que ya no tiene dolor o hay que esperar a que tolere la vía oral? Yo te diría, lo que hay que esperar es que se le quite el dolor, que mejore clínicamente. Y si ya está en ayuno, ¿para qué le das de comer? Para luego volverlo a dejar en ayuno para que se pueda operar. De una vez le quitas la vesícula, ¿sí? Obviamente, si la pancreatitis es severa y el paciente se está muriendo en la terapia intensiva, no lo podemos operar, ¿no? Porque si metemos a operar una pancreatitis grave que está matando al paciente, nos metemos a quitarle la vesícula, seguramente se va a morir, ¿sí? El 80% de las pancreatitis son leves. Es parte integral del manejo completo de una pancreatitis aguda de origen biliar, quitarle la vesícula durante el mismo internamiento. Y si lo damos de alta con sus piedras, estamos cometiendo un error, no hay duda, ¿sí? Y que es que no hay quirófano, que no hay espacio, pues, o sea, nos vamos a jugar el 20% de probabilidad de que vuelva a ser una pancreatitis y se muera. Si yo fuera el paciente, para nada me gustaría que se jugaran ese 20% conmigo. Definitivamente no lo aceptaría, ¿sí? Fernando me pregunta, ¿en qué momento sería una colecistectomía temprana y cuándo una tardía? Bueno, ahí sí que, pues es variable, ¿no? Y hay definiciones, pues depende de dónde lo leas, que es una colecistectomía temprana y que es una tardía, pero en general, temprana se considera cuando se hace antes de que transcurran 72 horas del diagnóstico, pero eso se puede extender hasta los primeros 10 días después de haber diagnosticado. Te digo, depende de dónde lo leas, pero en general, una colecistectomía temprana se hace antes de que se cumplan 72 horas del diagnóstico, ¿sí? Bueno, ¿a alguien le queda duda estos casos? Y ustedes me dicen, es que me podrían decir, ¿por qué nos llenan de datos los casos clínicos, de datos que no nos sirven para el diagnóstico? Porque esto es lo que pasa en la vida real, ¿no? Ustedes piden los estudios, bueno, va su paciente a Salud Digna y les mandan 550 hojas con kriptonita en líquido cefalorraquídeo y eso les llega y ustedes ven ahí los asteriscos, todo alterado y ustedes tienen que ver qué está pasando, ¿no? Eso es la vida real. Y un paciente que les llega con ictericia, pues puede tener muchos diagnósticos, ¿no? Y ese es el chiste, saber por qué está ictérico y qué necesita hacerle, ¿no? Llegan con densitometrías, con ultrasonidos de tiroides, con perfil tiroideo, perfil hormonal, testosterona, toda la química sanguínea más amplia de todas las que existen. Y todavía el paciente les dice, oiga, doctor, ¿y este asterisco que dice aquí? Ah, no, mira, eso no es relevante. Ah, entonces, ¿por qué tiene el asterisco? Ah, pues porque usted se está haciendo laboratorios que no necesita, ¿no? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico radiológico de esa radiografía que tienen en su pantalla? A, es un hemotórax izquierdo. B, es un neumotórax a tensión derecho. C, un derrame pleural izquierdo. O D, un neumotórax a tensión izquierdo. Bueno, pues efectivamente, aquí estamos ante un neumotórax a tensión del lado derecho, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos del lado derecho? Bueno, pues porque aquí podemos ver pues el ápice cardíaco, ¿no? Que corresponde al ventrículo izquierdo y bueno, aquí nos dicen que este es el lado derecho. Y bueno, es importante poner esa R o la L de left, pues para saber que el paciente no tiene un situs inversus, pero este paciente está bien. Si ustedes se fijan, ¿no? Aquí se alcanza a ver la trama broncoaérea, ¿no? Broncovascular, y aquí no hay. Aquí está completamente silente este tórax, ¿no? No vemos ninguna trama. Y vean, el pulmón derecho está aquí completamente apachurrado.
Y es tanta la presión que hay dentro del tórax que miren cómo el corazón se desplaza hacia la izquierda y la tráquea se desplaza también hacia el lado que está sano, ¿sí? Bueno, no hay duda de que este es un neumotórax a tensión del lado derecho. Y esa es una causa de choque en un paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado puede estar chocado porque tiene un neumotórax a tensión, porque tiene un tamponade cardíaco, porque tiene una sección medular o porque está sangrando, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues vean cómo la tráquea se desvía hacia el lado sano. Y obviamente si yo pongo mi estetoscopio aquí, pues no voy a escuchar movimientos, no voy a escuchar ruidos respiratorios, los movimientos van a estar disminuidos, asimétricos, el lado derecho prácticamente no se va a mover. E idealmente no deberíamos de tomarle radiografías a los neumotórax a tensión, los deberíamos de diagnosticar sin radiografía, porque esto hace que el paciente esté chocado, esté hipotenso. Y lo tenemos que resolver porque es una urgencia que pone en riesgo la vida, ¿no? Hombre diabético de 50 años de edad se presenta con un dolor severo en el cuadrante superior derecho y tiene fiebre. La temperatura está en 38.9, la presión arterial en 160, 120 latidos por minuto. Tiene mucho dolor a la palpación del cuadrante superior derecho, 20.000 leucos, 10% de bandas, la bilirrubina total en 1, la milasa en 90, la fosfatasa alcalina en 90, la AST en 110, la ALT en 140. En el ultrasonido hay litiasis vesicular, el colédoco tiene diámetro normal y ustedes observan algunas burbujas de gas dentro de la pared de la vesícula. Le administran líquidos intravenosos y antibióticos. El siguiente paso para el manejo debería de ser A, colecistectomía inmediata; B, ingresar a la terapia intensiva durante 24-48 horas para darle antibióticos y monitoreo cuidadoso; C, poner un tubo de colecistostomía percutánea; D, hacer una tomografía de abdomen; o E, hacer una CEPRE. Bueno, aquí les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Muy bien. Como dice Paola, Luis Antonio y varios aquí, esta es una colecistitis enfisematosa propia de hombres diabéticos mal controlados. Sabiendo que esto es una colecistitis enfisematosa y tiene alto riesgo de perforarse porque la pared está llena de aire, ¿qué le toca a este paciente? No, la colecistitis enfisematosa, sí es una indicación de colecistectomía inmediata, ¿sí? A este no se le puede poner una colecistostomía porque es muy probable que se perfore la vesícula, ¿sí? Y acuérdense que la colecistostomía en una vesícula perforada, pues no va a provocar que el paciente mejore, ¿sí? Vean cómo se ve la imagen en la tomografía, vean cómo la pared está llena de burbujas, y si una de esas burbujas se rompe, pues se perfora la vesícula, ¿sí? Bueno, la mayoría de las colecistitis agudas, normales, habituales, está provocada por una Escherichia coli. En el caso de la colecistitis enfisematosa, el causante es Clostridium perfringens, que es una bacteria gram positiva anaerobia, ¿sí? Entonces, como es una infección grave que pone en riesgo la vida y es un gram positivo, le damos vancomicina, y como es anaerobio, le damos metronidazol, ¿sí? Vancomicina y metronidazol sería el tratamiento para esta patología y quitar la vesícula de forma inmediata, ¿ok? Bueno, hombre de 52 años, diabético insulino dependiente, evaluado por una epigastralgia inespecífica, se le diagnosticó ERGE, se le prescribió un inhibidor de bomba de protones con mejoría de los síntomas. Sin embargo, durante el abordaje se le solicitó un ultrasonido de abdomen superior que reporta vesícula biliar anecoica alitiásica, pero incidentalmente se encontró un pólipo vesicular de 12 milímetros. Es único. ¿Cuál es el siguiente mejor paso para el manejo de este paciente? A, colecistectomía laparoscópica; B, colecistectomía abierta; C, drenaje percutáneo de la vesícula biliar; D, ecografía endoscópica; o E, repetir el ultrasonido en 6 meses. Bueno, por el tamaño del pólipo, que es mayor a 10 milímetros, pues nos preocupa mucho que sea maligno y por lo tanto lo que le toca al paciente es colecistectomía laparoscópica, como bien dijo la mayoría de ustedes, la mandamos al patólogo y si es un cáncer, pues ya vemos hasta dónde está invadiendo y si es necesario hacer una colecistectomía radical, ¿no? Ven en su pantalla un pólipo que la característica que tiene es que no tiene sombra acústica posterior,
y cuando cambian de posición al paciente, el pólipo no se mueve. Fernando me dice, ¿en qué casos de colecistitis estaría indicado primero un drenaje y después quitar la vesícula? Bueno, la respuesta sería en un paciente gravemente enfermo, ¿sí? En un paciente generalmente va a ser en el diagnóstico de una colecistitis alitiásica, ¿no? Es un paciente gran quemado que tiene cáncer, un puerperio complicado, una leucemia, un linfoma, están gravemente enfermos. Sí, sería una terapia puente, ¿sí? Entonces están tan graves, están intubados en la terapia intensiva tan graves, ¿no? Aquí está el ombligo del paciente, que lo que hacemos es un drenaje percutáneo, ¿sí? O colecistostomía, que es lo mismo. Metemos un drenaje a la vesícula y por ahí vamos a sacar la bilis. ¿Cuándo es más útil? Pues cuando la vesícula no tiene piedras, cuando estamos ante una colecistitis alitiásica en un paciente gravemente enfermo, ¿sí? Ahí hay que hacer primero una colecistostomía y cuando se pueda quitar la vesícula, ¿ok? Este paciente tiene indicación de operarse, porque cuando los pólipos son mayores a 10 milímetros, es muy probable que lo que en realidad estemos viendo sea un adenocarcinoma de vesícula, ¿sí? Colangiocarcinoma es un tumor maligno de la vía biliar. En este caso no sería un colangiocarcinoma, sería un adenocarcinoma de vesícula biliar, ¿sí? Un tejador de 55 años llegó a urgencias con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su superficie corporal total, después de que el alquitrán caliente se derramara sobre él en su lugar de trabajo. Se encuentra en estado crítico, intubado en la terapia intensiva. En su quinto día de estancia intrahospitalaria, presenta fiebre de 38,8, 110,80 de presión arterial, frecuencia cardíaca de 92. A la exploración física tiene dolor en el cuadrante superior derecho y en el epigastrio. Hay ausencia de ruidos intestinales y las múltiples heridas que tiene por las quemaduras están en proceso de cicatrización y parecen estar limpias. Tiene 16,000 leucos, 12 bandas, amilasa en 180, lipasa en 55, la fosfatasa alcalina en 70, la bilirrubina total en 1,2. La radiografía simple de abdomen tiene asas distendidas de intestino delgado y grueso, sin niveles hidroaéreos y sin aire libre subdiafragmático. En el ultrasonido la vesícula está distendida, tiene líquido pericolecístico y no hay piedras. ¿Cuál es la etiología subyacente más probable en este paciente? A, pancreatitis aguda; B, colecistitis; C, colangiopatitis; D, úlcera duodenal perforada; o E, colangitis aguda. Pues sí, como bien dicen, tiene una colecistitis alitiásica, ¿sí? A este paciente lo metemos a quirófano, le pasamos los trócares por donde está quemado, ¿o cuál creen ustedes que sea el manejo indicado para este paciente? Pues justo estos pacientes, ¿no? Son los que hay que hacerles una colecistostomía, ¿sí? Un drenaje percutáneo de la vesícula biliar. Muy bien. Una mujer de 55 años es evaluada en urgencias debido a un historial de 2 días de epigastralgia intensa, náusea y vómito. Al revisar su historial médico, menciona que hace 6 meses la evaluaron por un dolor abdominal intermitente leve similar al que tiene ahora y que no le realizó seguimiento. No toma ningún medicamento. Consume de 1 a 2 bebidas alcohólicas en ocasiones sociales únicamente. A la exploración física tiene 37,9. La presión arterial está en 132,82, la cardíaca en 101, la respiratoria en 20. Hay dolor a la palpación en el epigastrio y en el cuadrante superior derecho. La AST está en 523, la ALT en 622, la bilirrubina total en 2, la fosfatasa alcalina en 450, la milasa en 1300, la lipasa en 1000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para esta mujer? A, pancreatitis aguda por consumo de alcohol; B, pancreatitis aguda de origen biliar; C, pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia; D, pancreatitis aguda por hipercalcemia; o E, una pancreatitis crónica. Bueno, pues como bien contestó la mayoría de ustedes, esta mujer lo que tiene es una pancreatitis aguda biliar, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabemos que es biliar? Uno, porque el dolor empezó como una epigastralgia, ¿sí? Porque hace un tiempo tuvo un dolor similar, ¿sí? Después, porque no toma ningún medicamento. No nos dicen la cifra de triglicéridos, tampoco la de calcio. Nos dicen que su consumo de alcohol
¿Cómo ven ese consumo de alcohol? ¿Alto, bajo o qué les parece? Es muy bajo, ¿no? O sea, una o dos bebidas alcohólicas en ocasiones sociales, pues es yo creo que lo que la mayoría de nosotros consumiría, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero bueno, pues es lo habitual, ¿no? Bueno, o sea que no tenemos aquí ningún riesgo como para pensar que esta pancreatitis sea por alcohol. Pero además, ¿qué otro dato apoya fehacientemente que esta es una pancreatitis biliar? Uno, pues es mujer, y dos, claro, tiene la fosfatasa alcalina alta, ¿sí? Tiene la fosfatasa alcalina alta y eso, pues, apoya a que esta pancreatitis es biliar, ¿sí? Bueno, ¿a alguien le queda duda todavía de por qué decimos que esta mujer tiene una pancreatitis biliar? Bueno, muy bien. Un hombre de 60 años presenta ictericia. Informa que ha perdido 10 kilos sin intención en los últimos 5 meses. Niega dolor abdominal y fiebre. Refiere sensación de plenitud postprandial. También ha presentado prurito, acolia y coluria. Ha fumado 2 cajetillas de cigarros diariamente durante los últimos 40 años. A la exploración física, 37,7, 110, 86, 94 latidos por minuto, ictericia generalizada, y se le palpa un tumor no doloroso a nivel del cuadrante superior derecho del abdomen. ¿Cuál es el término más adecuado para describir esta constelación de hallazgos? Bueno, pues como bien contestó la mayoría de ustedes, vesícula palpable no dolorosa es el signo de Courvoisier-Terrier. Pero aquí no solamente tenemos ese signo, tenemos un paciente que ha perdido 10 kilos en los últimos 5 meses, plenitud postprandial, o sea, es un síndrome de Courvoisier-Terrier. Y bueno, solamente con los primeros dos enunciados, 60 años, ictericia, 10 kilos en 5 meses, deberíamos a fuerzas de pensar en la posibilidad de que este paciente tenga un tumor maligno, ¿sí? Bueno, una mujer de 45 años y sin problemas de salud llega para un seguimiento después de que su médico de atención primaria descubriera piedras en la vesícula de manera incidental mientras le realizó estudios de imagen por un evento no relacionado. Ella no ha tenido molestias, lleva una dieta saludable, pero está preocupada por las piedras. Se repite el ultrasonido y en el ultrasonido reportan varias piedras en la vesícula biliar sin engrosamiento de la pared. ¿Cuál es el manejo recomendado para esta paciente? A, colecistectomía profiláctica. B, ácido ursodesoxicólico. C, CEPRE. D, observación. O E, litotricia por ondas de choque extracorpóreo. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de esta mujer? Lo que le toca es observación, porque su diagnóstico es colelitiasis. Esta mujer sí tiene una verdadera colelitiasis asintomática. No hay que hacerle nada, solamente observarla. De paso, hay que decir que el ácido ursodesoxicólico no sirve para deshacer las piedras que ya se formaron. Entonces, no habría caso de utilizarlo aquí por ningún motivo, ¿sí? Una mujer de 58 años se sometió, aquí me preguntan que qué tan recomendable sería la colecistectomía electiva. En un paciente que tiene piedras y que está sintomático, no se recomienda. Lo que se recomienda es que realmente ustedes determinen si está sintomático, ¿no? Porque si las piedras son muy grandes, probablemente sí tiene síntomas y sí requiere cirugía. Es muy controversial, ¿no? Pero en realidad la mayoría de los grupos recomienda que aunque las piedras sean pequeñas y el paciente no tiene síntomas, pues no se les quiten. Por ejemplo, con piedras pequeñas hay grupos que piden que se demuestre que la vesícula tiene problemas de vaciamiento. Y pues para eso habría que hacer una centellografía y pues aquí en México eso nunca va a pasar. Entonces, como regla general, si tiene piedras y no tiene síntomas, no se quita la vesícula, ¿sí? Aquí me dicen, ¿hay indicaciones para hacer colecistectomía en pacientes asintomáticos? Sí hay, ¿no? Pero bueno, son muy, muy especiales, muy particulares y no creo que se las vayan a dar en su examen. Pero por ejemplo, en pacientes que están
en protocolo de trasplante cardíaco, ¿no? A ellos, aunque tengan piedras y no tengan síntomas, la recomendación es quitarles la vesícula antes de trasplantarse, ¿sí? Por ejemplo. Y sí, por ejemplo, si van a irse al Everest o si van a ir al espacio y no hay quien las pueda operar, pues sí, lo recomendable es quitarse. Si se hace un gamagrama de vesícula en el Hospital Ángeles, pues sí, también. Bueno, Miriam aquí me pregunta que si el ácido ursodesoxicólico ya no se utiliza en nada. Y sí, bueno, les voy a decir para qué se debe de usar el ácido ursodesoxicólico, ¿sí? Bueno, ácido ursodesoxicólico. Bueno, no sé si yo les di esta clase, pero aquí lo vamos a confirmar. Urso, ¿de dónde viene? ¿Saben de dónde sale el ácido ursodesoxicólico o qué significa la palabra urso? Bueno, urso viene de oso, ¿sí? Porque el ácido ursodesoxicólico se obtiene de la bilis del oso, ¿sí? Entonces de ahí sacan el ácido ursodesoxicólico. Y contestando la pregunta de si el ácido ursodesoxicólico ya no tiene indicación, la respuesta es que sí, sí tiene varias indicaciones, ¿sí? Bueno, uno, la guía de práctica clínica recomienda el uso del ácido ursodesoxicólico en pacientes con microlitiasis con cualquiera de las siguientes dos condiciones. Uno, que no se quieran operar. O dos, lo que los gringos llaman el paciente non-fit for surgery, ¿sí? O sea, quiere decir que es un paciente que su estado general, sus condiciones crónicas, hacen que la cirugía sea de alto riesgo para operarse, ¿sí? Esa es la indicación que pone la guía de práctica clínica mexicana. No lo pone así, ¿no? Pero bueno, ese es el término. Si tiene microlitiasis y no se quiere operar, hay que darle ácido ursodesoxicólico. Y si, porque ya tiene problemas cardíacos, pulmonares, está ya muy grande, o la cirugía es de muy alto riesgo, es una insuficiente renal, etcétera, pues lo recomendable es que tome ácido ursodesoxicólico para intentar, pues, deshacer la microlitiasis, que no va a pasar, pero bueno, eso dice la guía de práctica clínica. Otra indicación de usar ácido ursodesoxicólico es la colangitis biliar primaria, ¿sí? La colangitis biliar primaria es una enfermedad autoinmune de los conductos biliares, los inflama, provoca estenosis, las estenosis favorecen la formación de litos y entonces una forma de evitarlo es dando ácido ursodesoxicólico. Otra buena indicación es los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, ¿sí? Por ejemplo, particularmente los que van a ser sometidos a un bypass. Pero para eso, antes de operarlos, necesitamos ver que no tengan piedras en la vesícula. Porque si tienen piedras, el ácido ursodesoxicólico ya no sirve y lo indicado sería quitar la vesícula durante la misma cirugía bariátrica. Pero si le hacen ultrasonido y no tiene piedras y le van a hacer un bypass, entonces sí le dejan ácido ursodesoxicólico para evitar que se formen piedras, porque uno de los factores que provoca la formación de piedras es bajar de peso muy rápido. Otra indicación importante es la fibrosis quística, ¿sí? La fibrosis quística, los pacientes pues tienen espesas las secreciones bronquiales, pero también la bilis, ¿sí? Entonces es muy probable que esos pacientes hagan piedras en la vesícula y está recomendado que utilicen ácido ursodesoxicólico. Y una indicación muy importante, de hecho la indicación en donde se utilizan las dosis más altas de ácido ursodesoxicólico es en la hepatopatía más frecuente del embarazo. ¿Cuál es? La hepatopatía más frecuente de la mujer embarazada o durante el embarazo. A ver, los ginecólogos, las ginecólogas. Sí, las mujeres embarazadas pueden hacer una cosa que se llama colestasis intrahepática del embarazo, ¿no? Bueno, colestasis intrahepática del embarazo es la enfermedad en la que se utilizan las dosis más altas de ácido ursodesoxicólico. Bueno, esas son las indicaciones para usar el ácido ursodesoxicólico, entonces sí hay indicaciones para utilizarlo, ¿sí? Los hepatólogos pues ya se imaginarán que la utilizan mucho, ¿sí? Pero para deshacer piedras, de hecho, si ustedes revisan las aprobaciones que le ha dado la FDA al ácido ursodesoxicólico, desaparecer piedras definitivamente no está en la lista, ¿sí? Que yo he visto muchos
médicos que dejan ácido ursodesoxicólico para deshacer piedras, pues bueno, lo único que están haciendo es hacerle tirar el dinero a su paciente y tener un paciente, pues, en su consulta sin resolverle un problema que no se va a resolver así, ¿sí? Bueno, una mujer de 58 años se sometió a una tomografía de abdomen y pelvis después de un accidente automovilístico que ocurrió hace un mes. No tenía lesiones intraabdominales y fue dada de alta de urgencias. Sin embargo, incidentalmente se observó que su vesícula biliar tenía calcificaciones dispersas. Por lo demás, tiene buena salud y niega dolor abdominal. Su historial médico es significativo para una hipertensión leve. ¿Cuál de las siguientes es la mejor recomendación para esta paciente? A. Reasegurarle al paciente que no es necesario ningún seguimiento. B. Repetir la tomografía en un año. C. Colecistectomía laparoscópica. D. Medir niveles de calcio y PTH. O E. Realizar una CEPRE con cepillado, ¿no? Bueno, a veces hay ocasiones en las que leemos la viñeta y como que no termina de cuajar, como que los datos que leí no me dicen nada, no integro nada. Ese es otro consejo para contestar el examen. A veces, leyendo las opciones, se les aclara el caso clínico. Y este es el caso de este caso, ¿no? Como bien contestó la mayoría de ustedes, hay que hacer una colecistectomía laparoscópica. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Muy bien, lo que tiene esta mujer es una vesícula en porcelana, ¿sí? ¿Por qué hay que operarla? Si ya habíamos visto que solamente 10% del total de pacientes que tiene vesícula en porcelana va a ser cáncer, pues bueno, hay que operarla porque es joven, ¿no? Y la probabilidad de que haga cáncer, pues es mucha. Aquí me dicen, doctor, en pacientes oncológicos con múltiples cirugías por metástasis, actualmente con litiasis biliar asintomática observada solo por TAC, ¿se recomienda el ácido ursodesoxicólico? No, no se recomienda. Yo te diría, si es un tumor del páncreas o un tumor de la vía biliar, un tumor que o tienes metástasis hepáticas por cáncer de colon y tiene muchas probabilidades de hacer litos, sí déjale el ácido ursodesoxicólico, pero se lo vas a dejar porque no lo has hecho. Pero una piedra que ya está hecha, de nada sirve que le dejes ácido ursodesoxicólico porque no se va a deshacer. Pero esa es una buena indicación de ácido ursodesoxicólico. Bueno, pues ya se le tapó, tiene un tumor en la cabeza del páncreas, es probable que me empiece a hacer litos, pues entonces sí dale el ácido ursodesoxicólico, ¿sí? Pero para deshacer piedras, no. Bueno, un niño de 4 años se presenta a urgencias con dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, náusea y anorexia. Bueno, Andrea me pregunta aquí que si no importa que las calcificaciones sean dispersas, ¿no se debería tener la vesícula completamente calcificada para operarla? No. No importa que sean dispersas. Si hay calcificación en la vesícula, eso traduce inflamación crónica y hay que quitarlo. Un niño de 4 años se presenta a urgencias con dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, náusea y anorexia. A la exploración física tiene falta de peristalsis, dolor a la palpación media y profunda de la fosa ilíaca derecha con irritación peritoneal. El resto del examen abdominal es negativo. Los laboratorios revelan leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Cuál es el evento inicial que más probablemente desencadenó la condición aguda de este niño? A. Hiperplasia linfoide. B. Fecalito. C. Infección parasitaria. D. Adenitis mesentérica. O E. Ingesta de cuerpo extraño. Bueno, como bien contestó la mayoría de ustedes, lo más probable es que la apendicitis de este niño sea por una hiperplasia linfoide. Vean, aquí ven ustedes un corte microscópico del apéndice, teñido con hematocilina y eosina. Ven la capa muscular, ¿no? Y al centro ven la mucosa llena de puntitos morados. Esos son las células, son los linfocitos, ¿no? El apéndice es uno de los órganos del tubo digestivo que más tejido linfoide asociado a mucosas tiene. Vean, aquí inclusive se contactan, ¿no? Una con otra y probablemente esa es la causa de la apendicitis de este niño. A ver, típica pregunta del ENARM. Les van a aparecer 3 o 4 casos así. ¿Quién me dice cuántos puntos en la escala de Alvarado tiene este niño? Es lactante, ¿no? Pero bueno, con los datos que nos dan ahí, ¿cuántos puntos tiene en la escala de Alvarado? Sí. Muy bien, Luis Antonio. Tiene 8 puntos y a ver quién me dice de dónde salen los puntos. ¿Cuáles se consideran positivos? Bueno, acuérdense que la escala de Alvarado, la mnemotecnia que yo utilizo es Mantrels. Entonces, M hace referencia a migración del dolor. A hace referencia a anorexia. La N hace referencia a náusea o vómito.
La T es de tenderness o dolor en la fosa ilíaca derecha. La R es de rebote. La E es de elevación de la temperatura. La L es de leucocitosis. Y la S es de shift to the left. ¿Sí? Bueno, de estos valores, ¿cuáles son los únicos que tienen 2 puntos? Acuérdense de la mujer embarazada, ¿no? Leucocitosis vale 2 puntos y dolor en la fosa ilíaca derecha vale 2 puntos. Y entonces, como bien me pusieron ustedes, este niño tiene migración del dolor, no tiene. Anorexia, sí tiene, ahí nos dicen, tiene anorexia, entonces sí tiene. Náusea, sí tiene. Dolor en la fosa ilíaca derecha, sí tiene. Rebote sí tiene, porque aquí nos dicen irritación peritoneal, entonces rebote sí tiene. Elevación de la temperatura no nos las dan, pero leucocitosis sí nos dicen que tiene y desviación a la izquierda sí nos dicen que tiene, ¿no? Entonces, tiene un punto por anorexia, tiene un punto por náusea o vómito, 2 puntos por la ubicación del dolor, tiene un punto por el rebote, 2 puntos por los leucocitos y un punto por la desviación a la izquierda. 1, 2, 4, 5, 7, 8 puntos, ¿sí? Bueno, y si tiene 8 puntos y es un niño, ¿qué hay que hacer? Operar, ¿sí? Bueno, pues sí, la guía de práctica clínica dice que en menores de 5 años lo ideal es hacer cirugía abierta, entonces a este niño le tocaría cirugía abierta. Aquí me dicen que en la guía de práctica clínica dice que a partir de 37,3 ya se da positivo a la elevación de la temperatura. Y sí, sí, eso dice la guía de práctica clínica, eso es lo correcto. Arriba de 37,3 hay que dar el punto, ¿no? Aunque la escala original de Alvarado es arriba de 38. Bueno, ya no alcancé a ver qué otra pregunta me hicieron porque se recorrió aquí, para ver si puedo regresar. En los niños, los 2 puntos de leucocitos no se asignan a náusea y vómito. No se aprendan la escala en niños porque no se las van a preguntar, ¿no? Quédense con esta y esa es la que se tienen que saber y nada más, ¿no? ¿El dolor en la FIT es al examen físico o es un síntoma? Pues lo puede referir el paciente, no decir yo tengo dolor aquí, o lo pueden ustedes explorar. Lo que sí no lo puede referir el paciente es el rebote, ¿no? Entonces el dolor en la FIT puede ser un signo o un síntoma. Bueno, seguimos. Porque ya no quiere cambiar. Una mujer de 62 años llega al servicio de urgencias con un dolor abdominal agudo. Tiene antecedentes médicos significativos de diverticulitis. Se le diagnostica diverticulitis no complicada y se le da tratamiento a base de reposo intestinal y antibióticos. Un año después, repite un nuevo episodio de diverticulitis que nuevamente se trata con éxito de manera ambulatoria. La paciente tiene alto riesgo de desarrollar ¿cuál de los siguientes? A, enfermedad de Crohn; B, CUSI; C, cáncer de colon; D, cáncer de ano; o E, estenosis benigna del colon. Fíjense, es una mujer que está haciendo cuadros repetidos y repetidos de, de diverticulitis. Sí es cierto que la diverticulitis y el cáncer de colon tienen factores de riesgo en común, pero esta mujer tiene más riesgo de hacer una estenosis benigna del colon por los cuadros repetidos de diverticulitis, ¿sí? O sea, se va inflamando siempre la misma zona del sigmoides, se recupera con antibióticos y con analgésicos, pero como son cuadros repetidos, pues la probabilidad es que esa zona quede estrecha. Eso fue lo que le pasó al Papa, ¿no? Tuvo cuadros repetidos de diverticulitis, una estenosis del colon, lo tuvieron que operar y bueno, recientemente hizo una hernia, ¿no? Y lo tuvieron que volver a operar, ¿sí?
¿Sí les queda claro por qué la estenosis? Bueno, muy bien. Listo. Sí, sí, es verdad que esta paciente tiene riesgo también de tener cáncer de colon. Habría que hacerle una colonoscopia, ¿sí? Pero los episodios repetidos, siempre en el mismo lugar, pues eso favorece que se estenose el colon. Un hombre de 75 años llega a urgencias con dolor abdominal. Nunca antes había experimentado algo similar, pero informa que ha tenido dolor del lado izquierdo del abdomen durante los últimos 2 días, que se alivia temporalmente después de evacuar. Tiene 38.5 grados de temperatura, 142,88 de presión, 88 latidos por minuto, 14,000 leucos, 10 bandas. Le hacen una tomografía y lo que observan es un engrosamiento focal de la pared del sigmoides con una inflamación paracólica significativa. Fue tratado en el hospital durante 3 días y dado de alta sin complicaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más apropiada para el seguimiento de este paciente? A, únicamente dieta alta en fibra. B, una tomografía 2 semanas después del alta. C, una sigmoidectomía electiva. D, un enema de vario. O E, una colonoscopia. Efectivamente, ¿no? Cuando manejamos médicamente una diverticulitis, lo indicado es hacer una colonoscopia 6 semanas después del cuadro agudo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ver cuántos divertículos hay, dónde tienen más divertículos, para ver que no tenga pólipos y que no estemos dejando un cáncer de colon, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la diverticulitis y el cáncer de colon comparten muchos factores de riesgo. Típica pregunta del examen, seguramente les van a aparecer 1 o 2 casos de esto, ¿no? Y es calcular la superficie corporal total quemada de la imagen que tienen ahí en su pantalla. Bueno, aquí lo que les están preguntando, pues es la famosa regla de los nueves. Yo ya les había dicho que, bueno, pues hay que aprender a hacer el muñequito, que lo hagan ustedes de forma, pues que ustedes le entiendan, ¿no? Yo así hago el dibujo, ¿no? Para, pues, acordarme de mi regla de los nueves, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, la cabeza completa vale 9 puntos. Eso quiere decir que por adelante vale 4.5 y por atrás vale 4.5, ¿sí? El tronco, a eso es a lo que se le llama tronco, ¿sí? El tronco está formado por el tórax anterior, el tórax posterior, el abdomen y la espalda baja, son 4 zonas, cada una vale 9, ¿sí? Entonces 9 por 4, 36. Cada brazo vale 9, ¿sí? Eso quiere decir que por adelante vale 4.5 y por atrás vale 4.5. Cada pierna vale 18. Eso quiere decir que por adelante vale 9 y por atrás vale 9 y 1% de la zona genital y perinal, ¿no? Si ustedes suman esos números, pues les va a dar 100%. Entonces, como bien dice la mayoría de ustedes, este paciente tiene 31.5% de la superficie corporal total quemada. Suponiendo que el paciente presenta quemaduras de tipo ABA o ABB y B, ¿lo consideraría gran quemado de acuerdo a la guía de práctica clínica? Les están preguntando de este paciente que acabamos de ver, ¿es un gran quemado? A, no, porque tiene menos del 50% de la superficie corporal total quemada. B, sí, porque tiene más del 30% de la superficie corporal total quemada. C, no, porque sus quemaduras son de primer grado. O D, sí, porque tiene más del 20% de la superficie corporal total quemada. Y como bien dicen ustedes, sí, porque tiene más del 20% de la superficie corporal total quemada. Este es el cuadro que les pone la guía de práctica clínica para clasificar las quemaduras, ¿no? A es una quemadura de primer grado que solamente involucra la epidermis, es la típica quemadura por el sol y se curan espontáneamente en 7 días. Eso quiere decir que no necesitan ni reponer líquidos ni manejo médico especial. ABA son las de segundo grado superficial, donde se involucra la dermis superficial, se resuelven espontáneamente en 15 días y sí pueden dejar secuelas estéticas, como por ejemplo hiperpigmentación. Pero las que importan para saber si el paciente es un gran quemado y para calcular la fórmula de Parkland son las quemaduras tipo ABB, es decir, las de segundo grado profundo, que llegan hasta la dermis profunda y que sí requieren injertos y manejo en un hospital. Y obviamente las B, pues son las quemaduras de tercer grado. ¿Cómo define
la guía de práctica clínica de gran quemado, pues aquel paciente que tiene quemaduras en el 20% o más de su superficie corporal, siempre y cuando las quemaduras sean de segundo grado profundo en adelante. También define como un gran quemado a los pacientes mayores de 65 años que tienen quemaduras del más del 10% de su superficie corporal total, o a los quemados que además están politraumatizados, o a los quemados que tienen quemaduras por inhalación, o a los quemados que se quemaron con altos voltajes. Todo eso se define como gran quemado para la guía de práctica clínica, ¿sí? Siguiendo con este mismo paciente, ¿qué tipo de reposición hídrica sería la mejor opción según la guía de práctica clínica mexicana? A, en este caso no es necesaria la reposición hídrica. B, reponer con coloides y dos vías periféricas. C, reponer con cristaloides y una vía periférica. O D, reponer con cristaloides y dos vías periféricas. ¿De qué depende, según la guía de práctica clínica mexicana, en utilizar entre una y dos vías periféricas? De cuánta superficie corporal total está quemada. Y la guía de práctica clínica mexicana dice, si tiene más de 40%, usen dos vías. Pero si tiene menos de 40, utilicen una vía. Este paciente quedamos que tiene 31.5%, le toca una vía periférica, ¿sí? Vean, así tal cual lo pone la guía de práctica clínica, ¿sí? Los pacientes con quemaduras mayores al 40% de la superficie corporal total requieren dos vías intravenosas de gran calibre, 16 o 18, una para pasar líquidos y otra para estar tomando muestras, ¿ok? Entonces, bueno, pues en este caso era 31.5, le toca una vía periférica. Siguiendo con este mismo paciente, de acuerdo a la fórmula del Hospital de Parkland, ¿qué cantidad de líquido le tocaría a este paciente suponiendo que pesa 70 kilos? Ya sabemos que tiene 31.5 de la superficie corporal total quemada. ¿Cuánto le toca de acuerdo a la fórmula de Parkland? Bueno, ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula de Parkland? Sí, pues la mayoría de ustedes lo calculó bien, ¿no? La fórmula de Parkland dice que hay una constante de solución Harman, ¿no? Que son 4 mililitros por superficie corporal total quemada en porcentaje por los kilos de peso, ¿no? Entonces, para calcular cuánto le toca a este paciente, vamos a considerar 4 por la superficie corporal total, que son 31.5, y aquí nos dicen que pesa 70 kilos, lo multiplicamos, que lo van a tener que multiplicar a mano porque no pueden sacar calculadoras, ¿no? Les van a dar una hoja y un lápiz y ahí lo van a tener que multiplicar. Entonces a este paciente le tocan 8.820 mililitros para 24 horas, que vamos a dividir la primera mitad, 4.410 para las primeras 8 horas y 4.410 para las 16 horas restantes, ¿sí? ¿A alguien no le queda claro por qué? Vean lo que dice la guía de práctica clínica mexicana. La fórmula de Parkland es el método más adecuado para el cálculo de requerimientos de fluidos en la reanimación de pacientes con quemaduras. Andrea me dice, en el ATLS menciona que se debe calcular a 2, solo quemaduras de alto voltaje se calcula con 4. ¿Le hacemos así o le hacemos caso a la guía de práctica clínica? Bueno, es verdad, ¿sí? A 4 solamente se deberían de calcular las quemaduras de alto voltaje. Eso pasó, ese cambio lo sugirieron a partir de la 10ª edición del ATLS, pero para cuestiones del ENARM la fórmula no cambia, es 4 independientemente del tipo de quemadura, ¿sí? Pero es verdad que el ATLS ya especifica, por ejemplo, si es escaldadura, quemadura con fuego directo, quemadura por químicos, es 2 mililitros en lugar de 4, ¿sí? Solamente es 4 cuando son quemaduras eléctricas con alto voltaje. Pero para cuestiones del ENARM son 4 mililitros. En niños, ¿cuántos mililitros? Yo les diría, miren, de niños no se aprendan nada porque no les van a preguntar nada y lo único que van a hacer es revolverse. En realidad, lo que cambia en los niños, o sea, los niños cambia desde cómo se calcula la regla de los 9. O sea, la regla de los 9 en niños no es la misma. En realidad, el chiste de los niños no está en cuántos mililitros, sino cómo calculan la regla de los 9. Sí. Ahí sí que es completamente distinta a los adultos.
Y yo les aconsejo que no se la aprendan porque nunca la han preguntado, ¿no? Y se van a revolver con la de los adultos. Entonces, no tiene caso que se la aprendan. Bueno, vean la siguiente diapositiva, que es muy importante, ¿sí? Efectivamente aquí, como bien nos decía Andrea, vean cómo para quemaduras químicas y térmicas la recomendación son 2 mililitros, ¿sí? Pero para cuestiones de la NARM siempre va a ser 4 mililitros, ¿ok? Bueno, aquí el chiste de lo que les están diciendo es, bueno, que si se retrasa la reanimación inicial, vamos a analizar este texto, ¿sí? Si la reanimación inicial se retrasa, la primera mitad del volumen debe ser dado en el número de horas restantes desde que el paciente llegó con ustedes después de la quemadura, ¿sí? Eso quiere decir que si les dicen, este paciente llegó 2 horas después de la quemadura, la primera mitad se la tendrían que pasar en 6 horas, no en 8. ¿Entendieron eso o los hice de bolas? Ok, sí, pero eso tiene un límite, aquí mismo lo dicen, ¿sí? En el escenario en el que la resucitación con líquidos inicial se posponga por más de 6 horas después de la quemadura, ya no aplica la fórmula de Parkland, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un caso para que les quede más claro, ¿sí? Bueno, es un muchacho, vamos a ponerle su nombre, de 16 años, huachicolero, ¿no? Se dedica a ordeñar las tuberías de combustible y pues tuvo quemaduras en toda la cara anterior del tronco, toda la extremidad inferior derecha está completamente quemada, ¿sí? Y tiene quemaduras en la cara anterior de la extremidad superior izquierda, ¿sí? Llega con ustedes a urgencias 3 horas después de haber sufrido la quemadura, ¿sí? Primero lo llevaron a la clínica del pueblo, ahí no le pudieron encontrar una vía, intentaron analizarlo y no pudieron, ¿no? Entonces se lo llevan en ambulancia hasta donde están ustedes y cuando llega con ustedes, ¿sí? Han pasado 3 horas desde que se quemó. Bueno, lo pesan y pesa 50 kilos. Y entonces en el examen les dicen, calcule la fórmula de Parkland y díganme cómo se la tengo que pasar. O sea, cuánto le toca para 24 horas y cómo le paso la primera mitad y cómo le paso la segunda mitad, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la superficie corporal total quemada. Hacemos nuestro muñequito, ahí ustedes lo hacen como a ustedes les venga bien, ¿no? Como ustedes se acuerden. Y entonces nos dicen, tiene toda la cara anterior del tronco quemada. Entonces tiene quemada esto, ¿sí? Ah, perdón. Es la cara anterior. No va aquí. Esta sería la cara anterior, ¿sí? Tiene toda la extremidad inferior derecha quemada. Y tiene la cara anterior de la extremidad superior izquierda quemada, ¿no? Entonces, la cara anterior del tronco vale 18%. La extremidad inferior derecha quemada toda completa vale 18%, ¿sí? Y la cara anterior de la extremidad superior izquierda vale 4.5%. ¿Hasta ahí alguien está en desacuerdo? Sí, bueno, entonces si sumamos 36 más 4.5, efectivamente tenemos que la superficie corporal total quemada es de 40.5%. Y para cumplir la fórmula de Parkland voy a multiplicar 40.5 por los 50 kilos de peso por 4, que es la constante, ¿sí? Entonces, 40.5 por
50 por 4 es igual a 8100. Esos 8100, ¿sí? 8 litros y 100 mililitros, ¿no? 8100 mililitros le tocan para 24 horas. Pero el chiste aquí es que nos están diciendo que ya pasaron 3 horas desde que ocurrió la quemadura. ¿Sí? Estos 8100 los tengo que dividir entre 2. Entonces me quedan 4050. ¿Para cuántas horas? Si ya pasaron 3, tengo que pasarle 4050 para 5 horas. ¿Sí? Y los otros 4050, ¿para cuánto tiempo se los voy a pasar? Para 16. ¿Ok? Entonces, 16 más 5 más 3 nos dan las 24 horas del día. Entonces puede ser que a ustedes les digan, pues les pongan en las opciones, le tocan 4050 litros para 8 horas y 4050 para 16. O que les pongan 4050 para 5 o 4050 para 16. La respuesta correcta es 4050 para 5 horas, porque ya pasaron 3, ¿sí? Bueno, ¿a alguien no le quedó claro? ¿Todo bien? Bueno, pues si está todo claro, si quieren, nos tomamos 10 minutos y los veo aquí a las 6:17, si les parece bien.
Bueno, muchachos, pues vamos a seguir con la clase, porque ya pasaron los 10 minutos. Y bueno, pues entonces ya queda, esa es la trampa que les ponen en el examen, ¿no? Que les dicen, ya pasaron tantas horas después de la quemadura, y pues esas horas hay que resaltárselas a las primeras 8 horas que tienen disponibles, ¿sí? Hasta un límite de 6 horas. Después de 6 horas ya no aplicaría la fórmula de Parkland. Y vean lo que les dicen aquí, ¿no? En el escenario en el que la resucitación inicial se retarde en más de 6 horas, pues el centro de quemados tendrá que decidir cuál es la mejor forma de reanimar a su paciente dependiendo de sus condiciones, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes abscesos anales nos debe hacer sospechar patología intraabdominal? A, el perianal; B, el supraelevador; C, el isquiorrectal; o D, el absceso en herradura. Bueno, efectivamente, bueno, el que nos debería de hacer sospechar patología dentro del abdomen es el absceso del supraelevador, ¿no? Y vean cómo en esa imagen aparece la anatomía de la región anal, ¿no? Miren, aquí vemos el esfínter anal interno, vemos el esfínter anal externo, aquí vemos la piel del ano, ¿sí? Vemos la línea Z o la zona de transición, aquí vemos la mucosa del recto, y aquí estamos viendo el músculo elevador del ano, ¿no? Entonces, nos dicen qué absceso nos sugeriría que el paciente tiene patología dentro del abdomen, un absceso del supraelevador. A ver, ¿quién me dice esto que voy a dibujar aquí? ¿Qué es? ¿Qué representa? Lo que está pintado de color morado. Así es, como bien dice Luis Antonio, eso representa el fondo de saco, ¿sí? El fondo de saco de Douglas. Eso quiere decir que si hay un absceso aquí, lo que está pasando es que hay pus dentro del abdomen, y eso puede ser por una apendicitis o por una diverticulitis, ¿sí? Entonces, si ven un absceso del supraelevador, hay que pensar que hay patología intraabdominal, que puede ser una apendicitis o una diverticulitis. Una mujer de 28 años se presenta a urgencias debido a un dolor abdominal que comenzó hace 2 horas. Tiene náusea y ha vomitado 2 veces en la última hora. Informa que el dolor es principalmente en el cuadrante inferior derecho. A la exploración física tiene 120 de presión arterial, 100 de cardíaca y no tiene fiebre. Tiene dolor intenso a la palpación del punto de McBurney y siente dolor al extender pasivamente la cadera derecha. Tiene 14.000 leucocitos, hemoglobina de 2, hematócrito de 36, las plaquetas en 250.000. En el examen general de orina tiene leucocitos positivos, una cruz. ¿Cuál de las siguientes opciones es el mejor próximo paso en el manejo de esta paciente? A, admitirla para observación estrecha; B, tomografía abdominal; C, apendicectomía laparoscópica; D, medirle una gonadotropina coriónica humana fracción beta; o E, darle antibióticos para cubrir gram negativos. Muy bien, pues lo mejor en esta paciente sería medirle una gonadotropina coriónica humana para descartar que esté embarazada, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuántos puntos de McBurney, de cuántos puntos en la escala de Alvarado, perdón, tiene esta paciente? ¿Quién me ayuda a calcularlos? Bueno, hacemos la mnemotecnia de Mantrels, ¿no? Dolor abdominal desde hace 2 horas, tiene náusea, ha vomitado, el dolor está principalmente en el cuadrante inferior derecho. Entonces no nos dicen que haya migrado el dolor, pero sí tiene anorexia, tiene náusea y vomitó, el dolor está en la fosa ilíaca derecha, tiene dolor en el punto de McBurney, lo vamos a dar aquí en este caso como rebote, no tiene fiebre, ¿no? Eh, no tiene fiebre, aquí nos dicen, entonces no hay elevación de la temperatura, sí tiene leucocitosis y en este caso, bueno, no nos dicen si hay desviación a la izquierda, por lo tanto esta paciente tendría 1 más 1 más 2 más 1 más 2, ¿no? Serían 2 y 2 son 4, 5, 6, 7. 7 puntos
si contamos el McBurney como rebote. Entonces, en una mujer en edad fértil, 7 puntos, pues no es concluyente, ¿sí? Esto no nos asegura que esta paciente tenga apendicitis. Además, el examen general de orina está ligeramente alterado, por lo tanto, no deberíamos, en una mujer de 28 años y con este puntaje de Alvarado, considerar la apendicectomía como primera opción, ¿no? Lo primero que tenemos que descartar es un embarazo y si nos sigue quedando dudas en el diagnóstico, hacer una tomografía. Para hacer la tomografía tendríamos que estar seguros de que no está embarazada y esto puede o no puede ser una apendicitis, ¿sí? Bueno, la endocarditis secundaria, ¿a cuál de los siguientes organismos se asocia